Bueno, Fernanda Iglesias, gracias por estar aquí. Hola, Daniel, Clara. muchísimas gracias. Gracias. Se ha abierto una polémica. Con ustedes vamos a hablar de varios temas, ¿no? De esta Argentina tan turbulenta, no sé qué palabra utilizar. ¿Por qué ha aparecido esa grieta o se ha profundizado? ¿Es la continuidad de la grieta de los actores con respecto al acto del 25 de mayo? Vamos a ver una mezcla de todo lo que dijeron de un lado y del otro. Veámoslo. El 25 de mayo yo voy con mi familia al obelisco a cantar el himno, porque con el Fondo Monetario Internacional la patria está en peligro. Porque con el Fondo Monetario Internacional la patria está en peligro. Porque con el FMI la patria está en peligro. Porque con el FMI la patria peligra. El 25 de mayo no voy a ir a la 9 de julio a cantar La patria está en peligro y el himno nacional. La patria estuvo en peligro con todo lo que se robaron. Es una pena que muchos de los actores salgan a decir que la Argentina está en peligro, poniendo una carita así para que veamos que todavía no se le caen los mofletes. Actores que prácticamente no los conozco, o muchos que nunca más me voy a olvidar porque fueron los que señalaron con el dedo a muchos otros actores que no eran acá, en un momento donde no se podía hablar. Bueno, seguimos con esta historia. ¿Está la patria en peligro? Por supuesto que no, pero ¿cómo analizas esto? Y después Daniel también. Mira, yo empecé mi discurso del otro día en la Cámara, que era sobre el tema de tarifas, pero se trató el tema también de FMI, recordando un párrafo bastante largo del boletín oficial del año 1946, gobierno del general Perón, donde decía que la Argentina tenía que participar de los nuevos organismos financieros recién creados del FMI, aun cuando eso significara algún tipo de sacrificio a su autonomía y qué sé yo, porque tenía que formar parte de la comunidad internacional. No nos aceptaron en el 46, pues, las objeciones fueron varias, entre otras la entrada de nazis, se sabe bien cómo era, pero el primer intento de que la Argentina formara parte del FMI lo hizo el general Perón, ¿no? Y hay una larga historia de idas al FMI de varios gobiernos peronistas. Acá el FMI, esgrimirlo como cuco, no sirve. Me parece que hay que ser pragmáticos. Acá la única forma de evitar ir a la hiperinflación o a un ajuste mayúsculo es endeudarse y endeudarse a tasa baja. Mientras se pudo, no se hizo con el FMI. Hoy las condiciones han cambiado. Las tasas que ofrece el FMI son aproximadamente la mitad de los que ofrecen. Nosotros no vamos a hacer la que hizo Kirchner, que se desendeudó de una deuda del FMI que estaba al 3-4% para endeudarse con Chávez al 14%. Ahí sí que la patria estuvo en peligro, nos rifamos en esa maniobra publicitaria $1.000 millones para que los muchachos no inspeccionaran las matufias que armaba el kirchnerismo. La verdad es que me parece que este dramatismo y esto, la frase también es enojosa, porque me parece que lo que está en peligro es la mafia que gobernó el país, está en peligro de ir a la cárcel y que se consideren a ellos mismos la patria es lo que hicieron durante 12 años. Daniel. Yo mañana voy a ir al obelisco. Creo que acá no hay ningún problema de gobernabilidad. Sí hay un problema de gestión económica. Yo creo que el modelo económico está entrando en turbulencias complicadas y realmente la cosa se está complicando. No veo ningún problema de gobernabilidad, pero en esencia acá hay tres problemas a mi modo de ver. Uno, está empeorando la situación social, eso es evidente. Los próximos datos del INDEC van a marcar que hay más pobreza, está claro. Y sobre todo, para mí, lo que define hoy la realidad social es el sobreendeudamiento de la familia. Todo el mundo debe plata. Como las plata no alcanzan, como los costos fijos son altos, por luz, por gas, por agua, por todo, la gente termina endeudándose, pateando en cuotas, en la financiera de la esquina, a la vuelta, a tasas altísimas. Ahora, ¿hay registro de esto que vos decís? Sí, claramente. Bueno, acabo de hacer una investigación, un periodista justamente, que dice que se ha triplicado los créditos pedidos a los que llamamos nosotros financieras formales, las que están en las esquinas. No estoy hablando, después de eso hay dos niveles más, el prestamista del barrio y el que vende droga, que es el que tiene billete. ¿Por qué hay más gente que toma crédito? Pues no le alcanza la plata, eso está claro, y las tasas son muy altas, porque las tasas formales, las del banco, son altas. Lo segundo que me parece que acá hay un problema es que creo que es un gran error haber ido al Fondo Monetario. Sí es cierto que el Fondo Monetario tiene tasas más bajas, pero genera condicionalidades muy altas en lo que hace al recorte del gasto. Eso está claro, históricamente es así y vamos a un recorte del gasto. Se podrá discutir si está bien o mal, lo que está claro es que va a empeorar la situación social y va a haber más movilizaciones y más conflictos. Ahora, ¿hay alguna alternativa a recortar el gasto? Yo creo, por un lado... ¿De dónde sacamos lo que falta? Por un lado, el Estado gasta más de lo que tenemos, es sí. El gobierno aumentó el gasto, hay más ministerios que antes, hay más secretarías, más subsecretarías, y gran parte del aumento ha tenido que ver con la toma de deuda. Tomar deuda no es gratuito, es pagar intereses, y gran parte de lo que se compensó quitándole subsidio a las tarifas fue ahí.
¿Qué creo yo? Que hay que repensar la estructura del Estado, y a mí me parece que lo que debería hacer el gobierno es convocar un Consejo Económico Social, juntar empresarios, trabajadores, definir metas de inflación de verdad, economías regionales, qué vamos a cuidar, hacer un programa serio, razonable, y no andar viendo por dónde vas a recortar, que claramente complica. Hay un razonamiento ahí que es... está bien, ahora a ver, se pagan más intereses por endeudamiento, esto es una realidad. Pero veníamos de un déficit de casi 7 puntos. Absolutamente. Que hoy no hay un déficit de 7 puntos. Hoy lo que tenemos es... Entonces, yo puedo entender que administramos mal las cargas, pero además la situación era explosiva. Yo lo veo así esto. El gobierno anterior le dejó un enfermo con 39 grados de temperatura y muy complicado. Creo yo que el gobierno metió un ajuste encima y lo llevó a 41 grados. No es que no estaba enfermo, estaba complicado, pero encaró no un camino de articular y definir cadenas productivas, sino de más ajuste objetivamente. ¿Vos decís que le aumentó la fiebre? Yo creo que le aumentó la fiebre y digo que estaba enfermo. No estoy diciendo que estaba bárbaro, sino que estaba enfermo. Me parece que, bueno, que lo que escuchamos es que los problemas que se generaron durante la política kirchnerista se solucionan con más política kirchnerista. Esto es básicamente lo que venimos escuchando, tanto del kirchnerismo como del Frente Renovador, lamentablemente ahora también de una cierta parte del peronismo republicano, que plantea, por ejemplo, retrotraer las tarifas, cuando uno de los grandes problemas que tenemos, justamente del déficit, es tarifas inexistentes y subsidios distribuidos regresivamente desde el punto de vista social. Y la verdad que decir que el gobierno tomó un enfermo de 39 grados y lo llevó a 41 grados es injusto. Nadie niega las dificultades y nadie niega los errores que se pueden haber cometido, pero este gobierno recibió un país que llevaba 4 años de recesión, hace 7 trimestres que crece la economía. Recibió un país en el cual la pobreza subía 1 punto todos los años hasta llegar al 30%, la bajó y la bajó fuertemente hasta el 25%. Tiene razón Daniel, probablemente ese fenómeno se estabilice o inclusive pueda haber algún retroceso parcial, pero la voluntad clara del gobierno es eso. Recibimos un país que no creaba empleo. El año pasado se crearon 600.000 puestos de trabajo, récord desde el año 2003, después de la salida de la crisis. Recibimos un país con un déficit primario que crecía 1 o 2 puntos todos los años. Creo que el año que más creció fue el año en que el señor Massa, del Frente Renovador, fue jefe de gabinete, que subió 2 puntos. Ahora bajó poco, sí, pero bajó 1 punto. Los impuestos crecieron sistemáticamente hasta llegar al 42%. También eso bajó 1 punto. Es decir, puede haber críticas, puede haber habido un exceso de gradualismo y puede haber habido poca previsión sobre la rapidez del cambio del escenario internacional. Pero la verdad que decir que las cosas han empeorado desde cuando dejaron al país con cepo cambiario, con default, con recesión de 4 años, pobreza creciente, 30% de pobres y la gente haciendo sus necesidades en pozo, me parece por lo menos injusto. Daniel, vos dijiste, yo voy a ir al obelisco. ¿Cómo se diferencian ustedes del kirchnerismo? Porque va a ser un acto, me da la sensación, fundamentalmente kirchnerista. Yo recuerdo que han tenido en algún momento una actitud crítica, pero si van todos al obelisco y todos dicen la patria está en peligro, ¿cómo hacen ustedes para diferenciarse? Primero, creo, no equivocarme, mañana va a ser un acto muy multitudinario de mucha gente, de mucha gente, kirchnerista, no kirchnerista, de distintas cuestiones. Me parece que va a ser kirchnerista y la izquierda, que están cada vez... hay mucho más en Argentina, objetivamente. Hay familias, hay mucha gente que le está pasando mal. Yo creo... Eso sí. Pero además me parece que estamos ante una situación que también nosotros, oposición, estamos equivocando. Yo creo que estamos ante una situación de vacío. Mucha gente que votó al gobierno, que estaba de acuerdo, gente que no votó, pero le tenía ganas. Hay una sociedad sana que quiere que al gobierno le vaya bien, porque la lógica es, si al gobierno le va bien, yo voy a laburar, voy a andar bien. Esa sociedad tiene la sensación de que el gobierno va mal, se desenganchó y no ve nada enfrente. Hay una situación de vacío, acá hay una responsabilidad también de la oposición, no solo del gobierno, de la oposición, de construir y ocupar ese vacío. Yo le tengo mucho miedo al desenganche de la gente con la política, realmente. Mi temor es la crisis de representación, el desenganche de la sociedad con la política en general, más allá del gobierno. Las encuestas lo marcan. Por eso mismo hay una responsabilidad de quienes somos opositores, creo yo, de unificar, de trabajar, de plantear ideas, de hacer críticas y propuestas. A mí me parece que lo que hicimos con las tarifas es razonable, otro puede parecerle que no, pero independientemente de eso, de discutir y de plantear ideas, pero tenemos que llenar este vacío. El peor escenario es el desenganche, es la ruptura del contrato social, que la sociedad se desenganche del Estado y de la política, y eso es muy malo, con lo cual tenemos nosotros también una responsabilidad. Yo participo
de las protestas en términos de los docentes, los trabajadores estatales, los movimientos sociales. Participo, acompaño, conozco, estoy ahí, planteo, tengo diferencias con el kirchnerismo claramente, que hubo en el kirchnerismo corrupción de la obra pública es muy evidente, pero acá hay que construir una oposición que también ocupa un lugar y creo yo que estamos ayudando a ocupar ese lugar. No, a mí me gustó mucho la idea que planteó Daniel con respecto a la persona que va y se endeuda, primero, que no tiene deuda en el banco, y va y se endeuda con el prestamista que no le inspecciona las cuentas, pero le cobra el triple o el cuádruple de tasa. Bueno, esa es la situación en la que está el país. Nosotros no podemos seguir haciendo eso y vamos al banco con absoluta confianza, porque este gobierno ha hecho un esfuerzo genuino de, como se nota de los índices, no es solamente declaración, de no afectar a los sectores más vulnerables, de no afectar a la clase media. De hecho, hemos tenido también para la clase media, ha habido récord de turismo, récord de venta de motos, récord de venta de automóviles. Sabemos que hay dificultades, no es que creemos que vivimos, están claras las dificultades y está claro que ese escenario un poco se enturbió con esta crisis del dólar, pero también tenemos una responsabilidad y no nos gusta, la verdad es que nos parece muy hipócrita la actitud de quienes quieren diferenciarse del kirchnerismo, pero después van a los actos del kirchnerismo, votan con el kirchnerismo. Los dos esfuerzos que hizo este gobierno, no por recortar, sino simplemente por desactivar dos bombas de tiempo que dejó el kirchnerismo, que eran la fórmula jubilatoria por un lado y las tarifas por el otro. ¿Qué es lo que tuvimos? En diciembre tuvimos al gordo Bazooka tirándole 15 toneladas de piedras al Congreso. Todavía está prófugo y si hubiera entrado nos linchaban a todos, ¿no? Y dentro estaba la oposición, y cuando digo la oposición, no solamente el kirchnerismo, el Frente Renovador, el trotskismo, festejando la suspensión de sesión. Y la otra fue con las tarifas. ¿Y cuál es la actitud que tienen? Sin explicar de dónde sale la plata, plantear retrotraer a un esquema que... A los dos. No quiero cometer ninguna falta de respeto con nadie, con ninguno de los actores, pero la mayor parte de los que escuché no sé si saben algo de economía. Entonces pueden opinar de lo que quieran, pero me parece que de economía mucha idea no deben tener. ¿No hubiera sido mejor, a los dos se los digo, de cada lado, ¿no hubiera sido mejor que el gobierno asumiera con adultez la necesidad de financiar un programa de reformas y hubiera ido originalmente al Fondo Monetario a pedir dinero más barato que le financiara este programa de reformas con el que nos permitía salir de lo que veníamos? Yo creo que hubiera sido adulto reconocer que había un problema serio, buscar un sistema de financiamiento. Yo no lo hubiera buscado en el Fondo Monetario. Yo he trabajado en varios países evaluando programas del Fondo Monetario y Banco Mundial, impacto, en varios países de América Latina. Y todos son de la misma situación. Son condicionalidades muy fuertes, es objetivo, es así. He recorrido varios países de América Latina, con lo cual a mí me parece, yo creo que necesitaba endeudarse y tomar un sistema de financiamiento, que tenía que salir del cepo, era claro, pero no era con el Fondo Monetario. Ahí tenía la posibilidad, sí, se le puede criticar un montón de cosas al kirchnerismo. El gran valor es que lo dejó sin deuda y que le permitió al gobierno endeudarse. Le faltó un plan de desarrollo, objetivamente le faltó un plan de desarrollo. Y lo que está haciendo ahora el ministro coordinador corre el riesgo de cometer el mismo error. Junto a un montón de ministros y si usted recorta acá, fíjate, tenemos que llegar al 20%, va a ir al fondo, el fondo va a decir, no es suficiente, volvé. Falta un plan de desarrollo, objetivamente. Y creo que requiere de más actores. A mí cada vez que me convocó el jefe de gabinete yo fui, llevé mi carpeta, planteé todas las ideas, creo sanamente, yo quiero que el gobierno vaya bien. Ahora, objetivamente no tiene un modelo de desarrollo, está tratando de tapar como puede. ¿Te viste con Peña? Varias veces, y de verdad, alguien podrá creer, yo quiero que el gobierno le vaya bien, pero en esencia, yo recorro los barrios todo el tiempo, la gente quiere que al gobierno le vaya bien. Si algo, creo yo, abusado el gobierno, es de la buena cosa de la gente. No, la sociedad no me cabe la menor duda. Ahora hay algunos dirigentes que yo... Hay algunos que uno tiene alguna porque lo han dicho además. Pero de los 44 millones de habitantes del grueso de sociedad, la gente... El club de helicóptero. No, pero la gente tiene ganas que le vaya bien al gobierno. Hay un club de los subsidiados pero lo que quiero decir, no es que quiere bien que le vaya a cualquier gobierno, porque si le va bien al gobierno, va a funcionar su vida cotidiana. La gente está claro que quiere que al gobierno le vaya bien, la oposición no queda nada claro. Y para responder a tu pregunta, sí, eso se puede decir. Ahora, creo que es una respuesta política que dieron los economistas que estaban antes. Yo creo que uno de los problemas, y he sido uno de los críticos de esa posición del gobierno, la he escrito cuando
no era diputado nacional, yo creo no haber hecho un diagnóstico más claro y más pesimista con respecto a la realidad de la situación. También es cierto lo que dice María Eugenia, que es difícil tenés que ir a pedir plata, es difícil decir estoy quebrado, préstame. Bueno, las responsabilidades del presidente también son esas. Ahora, la verdad es que el gran problema económico que tiene la Argentina es que estos muchachos dejaron todo destruido, todo destruido. Es decir, si vos dejas un país en recesión está bien, porque no es tan difícil, es difícil salir de una recesión. Pero el problema es cuando tenés que salir de la recesión y al mismo tiempo bajar la inflación. Y tenés que bajar la inflación, pero al mismo tiempo tenés que reestructurar las tarifas. Y todo eso junto, ¿cómo se hace? ¿Y cómo se hace para bajar el déficit fiscal si no podés subir impuestos y a la vez tenés que bajar los impuestos? Y a la vez tenés que hacer la obra pública, porque dejaron la obra pública destruida, es decir, dejaron un país arrasado. Entonces, las cosas, el gran problema que tiene el gobierno es que sus objetivos son contradictorios. Bajar la inflación es contradictorio con aumentar el crecimiento en el corto plazo, por lo menos. Y bajar el déficit es contradictorio con hacer obra pública. Entonces, ¿qué hizo el gobierno? Apeló al único activo que realmente habían dejado intocado, no por razones santas, sino porque hicieron toda esa propaganda con los holdouts, los buitres y qué sé yo. Entonces dejaron una deuda externa relativamente baja. Fue el activo al que apeló el gobierno mientras el escenario internacional se lo permitió. Ahora no lo permite más y vamos a tener que, obviamente, probablemente lo que haya que hacer es entre dos objetivos contradictorios priorizar uno y tratar de mantener el otro. Bueno, eso es lo que se viene. La pregunta acá ya nos queda un minuto y medio. ¿Querías decir algo vos? No, yo tomo lo de la adultez. A mí me parece que cuando el gobierno deje de hablar del kirchnerismo y se concentre en encarar un programa, el adolescente le echa la culpa al resto. Dice, el profesor tomó algo que no había dado, es la culpa de mi mamá, de mi papá. Cuando uno es adulto, sabe que está y tiene... Cuando el gobierno se olvide del kirchnerismo y se concentre en encarar... Eso es injusto también, porque, a ver, Daniel, vos vas al médico, ¿no? Y tenés los pulmones hechos pelota. Y el médico te dice, mira, Daniel, fumaste 40 años, por eso... ¿Y vos qué le decís? Doctor, no me presente más excusas, solucióneme el problema. Cuando uno Digo, es adulto, los problemas son los problemas que hay. Y fueron 12 años, por no decir 70 años de lo mismo, y no se van a solucionar en 2 años. Así que explicar en cómo estamos y cómo evolucionan estos 2 años, me parece que es honesto. Digo, con respeto, creo que el gobierno pierde mucha energía en buscar quiénes son los culpables y lo que tiene que intentar es armar un programa de desarrollo. Que el gobierno la tiene complicada, está claro. Es un país que está desacomodado, tiene 25% de pobreza, 40% de pobreza en los niños, 1,5 millones de jóvenes estudian y trabajan y 20% de desocupación en los jóvenes. Gobierna la madre de Teresa de Calcuta, la va a tener difícil en Argentina. Está claro eso. Ahora, debería concentrarse en encarar un esquema y un esquema integral. Me parece a mí, ojalá me equivoque, que lo que está haciendo, coordinando Duhovne no es un esquema y un programa económico, sino es ver cómo hace para cuando el país tenía un esquema... Creo que le falta un plan, claramente. Cuando el país tenía un plan, que era el plan kirchnerista, de que participaban muchos funcionarios también del Frente Renovador, no crecía la pobreza, crecía el endeudamiento también, porque tampoco lo dicen. 10.000 millones de dólares perdía el kirchnerismo en sus últimos 4 años. Se endeudó por 10.000 millones de dólares y perdía 5.000 millones anuales de reservas. Hablan de las reservas y el kirchnerismo, Cristina en su último, perdió 22.000. Las dificultades son claras. Y este gobierno sí tiene un plan. Y lo que tiene también es pragmatismo. Si te cambia el escenario internacional, vos no puedes decir yo tengo un plan, voy a seguir así. Ya vimos lo que pasa cuando se hace eso. Ya tenemos que cerrar. Por lo que yo veo, la posibilidad de llegar a algunos acuerdos básicos es una utopía total en la Argentina. Sobre todo porque ahora están todos en el 2019. Yo no lo creo. Yo no creo que estemos... Para mí el acuerdo no es un acuerdo parlamentario, es un acuerdo con la fuerza de la producción y del trabajo. Y es definir metas de inflación y metas de crecimiento. Ahora, ¿sabes cuántas veces escuché yo eso? Sí. Cada vez que estuvo el peronismo en el poder, esa visión corporativa... Pero además quiero decir algo, todos nos ilusionamos mucho porque ustedes convivieron muy bien hasta hace 6 o 7 meses. Sí, la luna de miel... Yo en ese momento dije que los buenos amigos no se ven el día del casamiento y el día de repartir la torta, sino el día del divorcio. Ahí se ve quiénes están con el país y quienes se quisieron subir a la moneda. Soy diputado hace 5 meses, claramente. Y de verdad... Esa parte no la viviste. No, y de verdad, cuando uno deja de hablar del otro y se concentra en lo que tiene que hacer, ve cuál es el camino. A los dos, muchísimas gracias. Hasta la próxima semana.